Vamos a comenzar por una actividad, a ver si nos sale. Hay problemas, yo voy a empezar una lista de problemas de esta sociedad, problemas que a los de Podemos, por lo menos, nos preocupa. Es que como estoy con poca voz, digo, a ver si se me oye mejor. Entonces, yo empiezo esta lista y a ver si la continuamos entre todos. Un minuto nada más. Yo empiezo: paro, pobreza energética, desahucios, fracking, represión, exclusión sanitaria. Vamos ahora vosotros. Sí, no, uy, tengo aquí 40 y tantos, 50, sin ser exhaustivo. Desahucios ya los había dicho, sí. Desigualdad educativa, violencia machista, corrupción. Hay muchos más. Cambio climático, pesticidas, plaguicidas, comida basura. Más, venga. Esto que no parezca una reunión del PP. Si estuviéramos en una reunión del PP, estos no sabrían nada, ningún problema de estos. Bueno, hay centenares de problemas que asolan esta sociedad. Pues resulta que todos estos problemas y más, imaginaros un problema, los CIES, la LONCE, el TTIP, cientos de problemas que hay en esta sociedad que nos atacan a todos, pero fundamentalmente a la capa de la sociedad más desfavorecida. Y dentro de esta capa de la sociedad más desfavorecida, más penalizada, más castigada, a los que realmente perjudica, pero de una forma brutal, es a los niños y a las niñas. Están en periodo de crecimiento, su cuerpo y su mente, y se ven totalmente penalizados. Bien, pues ¿qué efectos tiene sobre este sector de la población? Mira, luego ya Agustín, el pediatra, comentará más a fondo, pero para empezar son niños con efectos en el cuerpo y en la mente. Son niños con problemas de bajo peso, de baja talla, de sobrepeso, de malnutrición, de dermatitis, de alergias, de otitis, de problemas gástricos, de todo tipo de problemas. Problemas que llevan al deterioro cognitivo. Son niños que su cerebro está machacado y en ocasiones de forma irreversible. Es un problema gravísimo. Cuando se habla de la generación perdida, aquí tenemos una generación, un sector de la generación que está perdido o que se nos va a perder. Por tanto, efectos, decía, físicos, pero efectos mentales. Son niños que tienen problemas de estrés, un estrés brutal, ocasionado por la familia, por el entorno social y ocasionado también por la escuela. La escuela contribuimos en muchas ocasiones. A todos esos problemas que hemos citado al principio, yo añadiría uno, los deberes, fuente de desigualdad social. Estos niños no tienen quien les ayude, eso les genera estrés y el estrés está demostrado que produce deterioro cognitivo. Por tanto, los efectos son múltiples. ¿Qué consecuencias trae? Bueno, pues niños en situación de fracaso escolar, todas las estadísticas son claras. Niños en situación de pobreza, los índices de fracaso son terribles. El vocabulario que dispone un niño en una situación de pobreza con un niño en otro tipo de situación es aproximadamente la mitad de las palabras. Por tanto, su rendimiento escolar baja bajo mínimos. ¿Cómo puede rendir? Es imposible. Claro, esto lleva al fracaso escolar, al fracaso social, al fracaso personal, a la exclusión, a la marginalidad. Esto es una cadena que debemos parar. Las consecuencias: tenemos niños con depresión infantil, con ansiedades, con psicosis, con problemas mentales de todo tipo. Pero bueno, es que parece que dices este discurso, bueno, lo dice José Antonio, que es de Podemos, que es un rojo, tal. ¿Pero es cierto esto o es que es una invención de los que lo vemos todo negro? Yo soy un optimista por naturaleza, creo que podemos revertir esta situación, pero nos tenemos que poner de verdad el buzo de trabajo. Entonces, ¿lo digo yo solamente o esto es una realidad? Bueno, pues teníamos que citarles a la gente que nos digan que somos agoreros, tenemos que citarles el Instituto Nacional de Estadística, que
que no creo que esté controlado por Podemos. El Eurostat, la Agencia Europea de Estadística, que lo dice también. Tenemos que citarles a todas estas gente antisistema, como pueden ser Cáritas, UNICEF, Save the Children, Intermón. Todos en sus informes, en sus estudios, dicen claramente que la situación de pobreza infantil existe y que es muy grave. Pero su repercusión es mínima en la sociedad. Dura 30 segundos en un informativo, media página en un periódico, que directamente, si hacéis la prueba, yo lo he hecho en muchas ocasiones porque he estudiado el tema, 30 segundos. Y, por ejemplo, los digitales es muy curioso, que aparece casi abajo de todo y desaparece enseguida. Es un tema que no interesa. Vosotros fijaros, a partir de ahora aparecerán noticias de este estilo, pues fijaros cómo enseguida, detrás de una noticia donde se hable de la pobreza infantil, vendrá una noticia de la gente paseando por la calle Preciados, llenas de bolsas, y diciendo que el consumo va bien y que ha remontado y que todo es estupendo. Esa noticia se quedó en el olvido ya. Por tanto, tenemos que decirles esto. Por un lado, las estadísticas. Por otro lado, ONGs, organizaciones sociales. Por otro lado, estudios científicos. Hay universidades de Estados Unidos, aquí en España, en Europa, que han determinado la correlación existente entre pobreza infantil, deterioro cognitivo y fracaso escolar. Han llegado a estudios que determinan que esa secuencia es así, con pruebas científicas. Que es que ahora mismo no podemos decir que esto nos lo estamos inventando 4 chalados. Tenemos que, la neurociencia ahora mismo nos dice que un cerebro sometido a un estrés permanente se deteriora y las conexiones neuronales no se establecen correctamente y se produce ahí un deterioro cognitivo que en pruebas diagnósticas se determina. Por tanto, tenemos argumentos. Entonces, ante esta situación, si es real, y yo creo que es real, que podemos pedirle a las administraciones que cambien, que hagan algo. No es que podemos, es que debemos exigir, porque tenemos razones y porque tenemos la ley y el derecho de nuestra parte. Los que son antisistemas son ellos, los que están yendo contra un sistema social que debería de ser justo, porque hemos aprobado como país, hemos aprobado la Declaración de Derechos Humanos y hemos aprobado la Convención de Derechos del Niño y hemos aprobado el Pacto Internacional por los Derechos Sociales, Económicos y Culturales y la Estrategia 2020 y la iniciativa invertir en infancia es romper el ciclo de la desventaja social y los objetivos de desarrollo sostenible. Hace poco los ha firmado el gobierno de España, porque somos hipócritas, firmamos cosas y luego no las cumplimos. Entonces vamos a exigir porque tenemos razones y el derecho está de nuestra parte. Entonces, si tenemos, la situación existe, tenemos razones, ¿qué se podría hacer? Pues mirar, en principio, yo os voy a decir 4 parches. Lo que se puede hacer, realmente la solución verdadera es crear una sociedad mucho más justa. Lo que decía Carolina Vescansa esta mañana, hay que hacer un proceso destituyente. Hay que cambiar esta sociedad de arriba abajo. O sea, no puede ser, entre las cosas que podíamos citar de los problemas sociales, el IBEX 35, los poderes fácticos, los que controlan este país. Esto no es una democracia. Esto no es una democracia, lógicamente. Entonces, claro, vamos a intentar desmontar todos esos discursos. Entonces, la solución verdadera es crear una sociedad más justa. Pero mientras tanto, se me ocurren 4 ideas. Una, el tema del alimento. Estos niños, si decíamos que estaban desnutridos, estaban con problemas en el cerebro, todo esto, es que no les llega gasolina a su cuerpo. Es que hay muchos días, hay 175 días lectivos al año en la escuela, en el instituto, y 365 días al año. ¿Cuántos días estos niños o no comen o mal comen?
o se alimentan de productos poco nutritivos y de malísima y de ínfima calidad? Pues muchísimos. Por tanto, algo de urgencia social, de emergencia social, es que los comedores en los colegios se abran el mayor número de días posible. Y digo los comedores, porque entre los problemas sociales, para mí uno fundamental, es que lo que existe en la gran mayoría de los centros es comederos escolares. Comederos escolares de una calidad mínima. Puede ser, yo cuando alguna madre o algún padre me dice, en mi colegio se come muy bien, le digo, comerán rico, pero de comer rico a comer sano hay una diferencia grandísima. Se le pueden echar glutamatos y Starlux y no sé qué y no sé cuánto y hacer que la comida, engañar para que un producto y una materia prima de una calidad mínima sea sabrosa. Entonces, pues eso, el tema de los comedores escolares inclusivos, no comedores para pobres, comedores para todos, con actividades accesibles a toda la población. Por tanto, ese me parece un tema fundamental, porque es que si los niños no comen, si no desayunan, si no tienen un tentempié adecuado, y todos los días del año, no solamente los 175 días esos, si es que tienen la suerte de tener beca, pues entonces no vamos a ningún lado, no solucionamos o no ponemos un parche a este problema de la pobreza infantil. Otro tema fundamental que también le citaba Leticia, la presidenta de la FAPA Cantabria, esta mañana, que es fundamental que los apoyos escolares se den a partir de primero de primaria. Ahora se están dando cuarto, fundamentalmente quinto, sexto de primaria. Una edad ya donde los problemas se han hecho muy graves, se han cronificado y ya es de difícil solución. Los niños, cuando se empieza a detectar los problemas, fundamentalmente es a partir de los 6 años, cuando empiezan la lectura y la escritura. Entonces, ahí es donde hay que empezar a poner remedio y hay que prevenir. Es mucho mejor prevenir que luego intentar remediar ya cuando es tarde. Entonces, eso me parece fundamental. Y claro, que se haga con un servicio de calidad, no masificado, con pocos niños, con profesionales adecuados, formados y pagados adecuadamente. No, como decíamos esta mañana, oíamos, con empresas externalizadas. Eso que está sucediendo ahí, está sucediendo en los ayudantes lingüísticos, está sucediendo en muchas cosas, que se da una miseria a las empresas y esa miseria se reparte entre los trabajadores todavía mucho más. Entonces, otro de los problemas, la precariedad laboral. Pues todo esto afecta aquí a los niños y a las niñas. Segundo parche. Primero, comedores. Segundo, apoyos. Tercero, estos niños necesitan una educación pública de la máxima calidad. Y eso pasa porque tengan todas las oportunidades. Necesitan tener ordenador y acceso a Internet, que hoy en día es fundamental. Necesitan poder ir a una salida didáctica, necesitan poder ir a la natación o hacer deporte en un club. Y todo eso conlleva unos gastos, conlleva dinero. Hacen falta recursos materiales, recursos humanos y materiales. Y eso hay que invertir. Y que no nos digan que no hay dinero. Dinero hay si da la gana. Que dejen de hacer fuegos artificiales y cuestiones de cara a la galería, que dejen de hacer tonterías, que se dediquen a evitar la corrupción, a eliminar los paraísos fiscales, y que al final pues sí que hay dinero, lo que no hay voluntad de hacerlo. Ese era el tercero: comedores, apoyos, dinero. Y lo tercero, coordinación. Que esto, fijaros, es algo que tampoco cuesta mucho dinero, al contrario, ahorraría. Coordinación entre sanidad, entre servicios sociales, educación, administración, ONGs, etcétera. Cada uno vamos por nuestro lado. No hay protocolos comunes, no se detectan casos de pobreza infantil. Es vergonzoso que cada uno va por un lado, incluso servicios sociales municipales con servicios sociales autonómicos, colegios entre unos colegios y otros cuando te vienen los niños. No existe coordinación, hay una dispersión de recursos. Las parroquias van por un lado, las ONGs por otro, colegios por otro. Cada uno vamos de francotiradores. Esto no puede ser.
Yo he hecho una tontería, yo no soy informático, aunque llevo 30 y tantos años en la informática, pero una aplicación de móvil donde uno cualquiera que detecta una situación de pobreza infantil lo pone en la aplicación y, guardando la confidencialidad, le llega una alerta al profesor, al trabajador social, al pediatra de ese niño. Y de esa forma tan tonta, tan simple, se podría llegar a detectar y luego poder intervenir en los casos. Uno de los últimos casos que hemos tenido de un niño en una situación de pobreza infantil, no le habíamos detectado hasta que llegó, porque nos parecía que un niño inmigrante que era delgadito y tal, y de bajo rendimiento, pero no habíamos detectado nada más, y un pediatra nos dijo: tiene síntomas de malnutrición. Claro, efectivamente, llevaba desde mayo sin comer, que era cuando habían acabado las becas de comedor, junio, julio, agosto, septiembre, y esto era mediados de octubre, cuando va al pediatra, porque el niño se caía y no podía hacer nada. Una situación de pobreza infantil. Y esto existe mucho. Claro, hay que ponerse alerta. Eso nos dio una bofetada de realidad y decir: no, tenemos que hacer algo. Eso para mí fue un antes y un después. Entonces, esta era la cuarta coordinación. Y por último, ya para acabar, mirar que yo creo que desde Podemos no podemos tolerar esto. Debemos de hacer algo. Ya sabemos que no tenemos mayoría, que no estamos en el poder ejecutivo, que nos van a atacar por todos los lados, pero sí que podemos hacer varias cosas. Por un lado, colocar este tema en la agenda mediática. Tenemos que decir en todos los sitios a los que estemos, en los que hagan una entrevista, si se va a La Sexta Noche, si se va al otro sitio, salga el tema que salga, seguro que se puede relacionar con la pobreza infantil. Vosotros habéis visto ayer muchas declaraciones sobre la violencia machista. Pues la violencia machista, claro que afecta a las mujeres, lógicamente, pero es que afecta a los niños y a las niñas de una forma brutal. Y muy pocas declaraciones se han visto en prensa que pongan el foco en los niños y en las niñas. Yo he estado repasando lo que salía en televisión, en los digitales, en la prensa. Unas referencias mínimas he conseguido encontrar sobre el efecto brutal y demoledor sobre este sector de la población. Por tanto, en la agenda mediática, por lo menos los de Podemos, tenemos que ponerlo esto arriba de todo en el interés de los medios. Que no se hagan los tontos y digan esto, simplemente le damos 30 segundos, eso cuando hay un informe. Lo segundo, ponerlo en la agenda de las instituciones, de los ayuntamientos, del Parlamento, del Congreso de los Diputados. Ya sabemos que nos dirán eso, que la mesa boicotea todas las cuestiones. Vamos a intentarlo una y otra vez para que de esto se hable. Y por último, hay que ponerlo en ser un clamor social. Mirad, ahora vamos a llegar a un momento de adormecimiento social total, las Navidades. Vais a encontrar noticias de solidaridad, ya fijaros, en estos días, recogidas de alimentos. Qué caritativos somos. Eso es caridad, no es solidaridad, no es justicia social. Y ya damos alimentos y nuestra conciencia se nos queda tranquila, pero vamos a asistir a este circo de las cenas navideñas para pobres, que abren restaurantes para pobres, y ya tenemos también nuestra conciencia tranquila. Y después consumo, gasto suntuario, etcétera, etcétera, y árboles de Navidad y todo muy bonito. Tenemos que desmontar este discurso, por lo menos desde Podemos. Gracias. No hay comedores. Y yo me he preguntado siempre qué pasa con esos niños pobres cuando pasan a estos centros y dónde demonios comen o qué está ocurriendo con ellos. Entonces no sé si sabréis, si todo el discurso que habéis hecho incluye a la adolescencia
o realmente no sabemos qué está ocurriendo con la adolescencia, que también es una etapa clave para el desarrollo neurológico. Mira, yo daba una charla en febrero de este año en la universidad sobre pobreza infantil y ahí hablaba de la generación Z. La generación, les ponen nombres de letras, ¿no? Y ahora estamos en la generación Z, los nacidos después del 2000, que tendrán ahora pues 15, 16 años, que son también desde 0 a 16 años. Y dentro de esa generación estaba un poco la generación de la pobreza infantil también, ¿eh? Eso que dices tú, tienes toda la razón. Yo de verdad, porque estoy en primaria y me dedico a intentar solucionar, no soy consejero de educación, ni de sanidad, ni nada, y entonces aquí que hemos tenido que hacer cosas que nos avergüenzan, que es crear grupos de apoyo a familias que lo están pasando mal, nos avergüenzan porque no es la solución, es poner un parche, como decía antes. Entonces creamos grupos de apoyo donde das alimentos, donde das apoyos escolares por la tarde, con voluntariado, donde haces todo este tipo de cosas, donde das dinero para las gafas que no cubre la seguridad social, o para los dientes, arreglar los dientes, para un corte de luz, para cosas así de ese estilo. Pero ya digo que nos avergonzamos de lo que estamos haciendo. Sabemos que tenemos ahí a los niños y algo hay que hacer de urgencia. Pero nos ocurre que cuando esos niños pasan al instituto, intentamos transmitir esa idea a los institutos y nos reunimos con los institutos de la zona que quieren, y ellos intentan hacer también grupos de apoyo a esas familias. ¿Qué nos ocurre? Que los niños vuelven otra vez al colegio a que les vuelven a cortar la luz, que vuelven a hacer esto y que les volvamos a apoyar. Entonces, claro, no abarcamos, ¿no? Tenemos productos de higiene, productos de limpieza. Es tanta la necesidad que hay que abarcar. Y claro, coordinas con trabajadores sociales, educadores sociales, que te dicen que cubren todas las necesidades, que incluso tienen la desfachatez de decir que les sobra dinero, que no cubren el presupuesto que tenían, que no le han gastado. Y las familias cuando llegan allí les dicen, o lo que decía Emma, pues para 2, 3 meses, y le dan una ayuda puntual, y es que pagar la hipoteca hay que pagarla todos los días, la hipoteca o el alquiler, la luz, el agua, etcétera, comprar los alimentos. Yo antes, cuando decía Emma, una cosa que me estoy acordando, decía que es pobreza familiar. Pero para mí mi visión es que o tomamos medidas específicas, quirúrgicas, destinadas a la infancia, o si no, las medidas destinadas a la familia al final no llegan a los niños. Tengo la teoría de los montones, os la explico rápidamente. Cuando a una familia le llega un dinero, ese dinero X por trabajo casi siempre sin precario, sin contrato, sin nada de limpiar en casa, las madres, casi todas son madres solas, entonces llega ese dinero, o por subvenciones, por ayudas, se hacen varios montones. Uno para enviar al país de referencia, porque es que la familia allí está todavía peor. Otro montón para guardar, para irnos al país, porque allí tienes a tu abuela, a tu abuelo, a alguien que está enfermo y tienes que irte. Otro tercer montón para pagar la luz, el agua y el alquiler, porque si no te echan. Y ya lo último, las necesidades urgentes, que se te ha estropeado la lavadora o se te ha estropeado el frigorífico. Y lo último de lo último, pues es la comida de los niños y niñas y los gastos referidos a su educación y a las actividades que necesita el niño. Por tanto, al niño al final le des la ayuda que des a la familia, el dinero que llegue, a los niños y niñas lo que llega es una parte mínima. Por tanto, yo decía 4 medidas unidireccionales, dirigidas específicamente a la infancia.